Hola, hola. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es qué es lo que sucede cuando una persona que ha crecido a nivel mental, espiritual, emocional, empieza a ver todo como algo normal. ¿Hay un congelamiento emocional o hace acaso parte de la situación evolutiva del ser? Miren, esa pregunta me la hice durante muchos días en medio de esta ausencia que atravesé porque necesitaba desentrañar qué era lo que estaba sucediendo en mi mundo donde todo lo veía como normal. Las obligaciones, los desafíos, los desacuerdos, los desencuentros, las situaciones que venían mis pacientes a consultar y todo lo veía como algo normal. Entonces resulta que para poder desentrañarme, yo como psicoterapeuta holística también tengo a alguien que hace las veces de psicólogo para mí y decidí que le iba a hacer esa pregunta para ayudarme un poquito, para verme con más claridad, sin juicio y para de alguna manera validar la respuesta que ya en mi interior tenía. Miren lo que me encontré. Ella me dice que cuando uno está en un nivel de crecimiento espiritual, que ya ha evolucionado tantísimo, lo primero que empieza a suceder en uno es que uno pierde la emoción intensa. Cuando habla de perder la emoción intensa, lo que está diciendo es que la pasión y la emoción más bien se convierten en calma y en aceptación. Eso me sonó bastante válido. ¿Por qué? Porque no es que ya no sienta wow, el chispazo y sí, qué felicidad, no. Lo que sucede es que ahora lo veo con más calma, con más naturalidad, acepto todo lo que va llegando, indistinto de si afuera se ve como algo bueno o malo, según lo que nos ha enseñado la sociedad, lo veo como algo natural que debe llegar a mí para mi crecimiento evolutivo. Lo segundo que sucede es que ganamos perspectiva. Cuando tú ya has crecido a nivel mental, espiritual, emocional, la perspectiva se vuelve un panorama demasiado completo, como ver una película en 3D de todo lo que está sucediendo y no perderte ningún detalle. ¿Qué sucede? Que uno empieza a ver los patrones y los ciclos repetitivos y empieza a hacer conciencia y desde ese lugar uno empieza a alejarse de lo que es el drama. ¿Por qué? Porque uno dice, esto ya se ha repetido antes, esto ya lo he visto o ya lo he experimentado, ya lo he vivido. Entonces, ¿uno qué hace? No es que yo ya pase como, es otra vez lo mismo, normal, no. Lo que sucede es que uno ya no hace ese drama, ese berrinche de por qué me pasa esto a mí, pero yo que estoy haciendo mal, todo me sale mal, de me juzgo, de enjuicio a todo el mundo, de que es la gente la que viene y me hace ese tipo de cosas. Y está bien vivir desde esa postura. Lo siguiente que ella dice que sucede es que uno entiende el karma y mejor explicado no pudo estar. ¿Por qué? Porque el karma siempre lo hemos satanizado y el karma no es algo malo. El karma es reconocer que toda acción tiene una reacción, que todo lo que hacemos trae una consecuencia y que no es cuestión de si es buena o es mala suerte. El hecho es que cada vez que vamos a actuar, si estamos actuando desde el impulso, la consecuencia va a rebotar y nosotros no vamos a estar generalmente preparados. Pero cuando ya hemos hecho este crecimiento, lo que viene sucediendo entre nuestro mundo es que sabemos que actuamos desde esa calma y esa serenidad. Por consecuencia, la reacción a eso llega a nosotros en calma y en serenidad. Adicional a eso, es que ella dice aceptas el presente. Y esto me gusta mucho porque desde que yo empecé a aplicar el mindfulness en mi vida, empecé a aplicarlo día y noche. Compré un vigilante mental y dije, me anclo al aquí y a la hora. Y cada vez que estoy distraída, vuelvo a mi centro, vuelvo y me ocupo de qué es lo que estoy haciendo y dejé de resistirme a lo que es y me enfoqué en lo que era el crecimiento personal. Y finalmente ella dice que la conexión con otros se vuelve muy profunda y significativa porque uno se enfoca en conexiones o relaciones realmente auténticas. Y qué bonito, porque es así, ya el alma no encaja en todos lados, sino que cuando la conexión con esa persona se siente genuina, transparente, pura, auténtica, fluyen las conversaciones, uno puede establecerse en ese sitio y permanecer un buen tiempo o acompañar en el proceso a esas personas o tomar inspiración de esas personas
para el proceso evolutivo de uno. Entonces, hoy quiero contarles esto porque en ese proceso de reconocimiento una pregunta que además de que ya me estaba haciendo de crisis existencial, me lleva a desentrañar que hay 5 cosas que suceden cuando uno tiene ese crecimiento evolutivo a nivel del espíritu y que ya uno empieza a decir es que todo es normal, uno se sale de ese sufrimiento. Por eso cuando yo escribí aceptar para vivir sin sufrir y comprender a puño y letra, dije esto es lo que yo he vivido, es mi medicina, es parte de mi historia, esto merece ser escuchado, esto necesita ser contado para que a través de mi experiencia, con el aprendizaje que de ahí saqué, otras personas se puedan inspirar. Por ahí dicen, nadie escarmienta por cabeza ajena, es real. Porque la experiencia cuando nos llega a cada uno reaccionamos de forma muy diferente. ¿Qué es lo que te puede inspirar de mis experiencias si tú estás atravesando situaciones como la mía, por ejemplo, donde todo lo es normal y no es que es todo por sentado y no es que estés dejando de sufrir y ya no sientas? Porque una de las cosas que se nota primero es que uno deja de llorar por cualquier situación. Uno ya no se desborda, sino que mantiene ese estado de serenidad por dentro y el respeto por fuera. Y no es que no sienta, es que atraviesa ese sentimiento y sigue fluyendo con la vida. Entonces, escribir esto de aceptar para comprender y vivir sin sufrir fue un proceso de una medicina que realmente decido tomarme día a día, como si de ir al doctor y que me recetara una fórmula al pie de la letra se tratase. ¿Por qué? Porque así es como yo he logrado crecer. Porque cuando yo empecé, vuelvo y les digo, a aplicar ese mindfulness, a usar esas herramientas, a hacer conciencia, a mantenerme más activa y despierta en el aquí y en el ahora, yo dejé de sufrir, de ver el sufrimiento como la causa principal de todas las acciones de mi vida. Y decidí aprender de eso y crecer. Cuando yo te hablo de inspirarte a través de mi historia, a través de mi experiencia, no es porque tú vayas a vivirla de la misma manera que yo. Te estoy hablando de esto es porque a través de la experiencia que yo viví y la lección que yo saqué, puede que tú estés atravesando situaciones igual y de la lección aprendida puedas tomar herramientas como las que yo tomé. El mindfulness, mi vigilante mental, las meditaciones, el yoga, un montón de cosas, el ejercicio en el gimnasio, el aire libre, conectar con la naturaleza, un montón de cosas que son solo herramientas, pero que a la larga esas herramientas nos dan el bienestar que realmente necesitamos. Así que si tú, como yo, también estás atravesando un momento donde tú dices, todo es normal, la vida es absolutamente normal, lo que quiero que tú entiendas es que esa normalidad de la que se habla desde el ser no es la misma normalidad que vemos aquí los humanos. La realidad que ve todo el mundo como, ay, normal, ya no se escandaliza, porque es algo que yo me cuestionaba. Tengo una hija de casi 17 años y yo decía, suceden cosas con ella, pero esto es normal. En un hogar de la normalidad, donde hay mamás del común, y el común no quiere decir que no sean especiales, sino mamás que ven situaciones a través de su forma de aprendizaje y de crianza, ven las situaciones como algo de escandalizarse, y en mi mundo la situación es serena. Sucedió esto, resolvamos. ¿Qué podemos hacer con esto? Y busco empoderar a mi hija para que ella misma haga las soluciones. Entonces, miren, lo bonito es que cuando nosotros llegamos a ese momento donde todo nos parece normal, hay que hacer el pare para reconocer, ¿es crecimiento espiritual o me congelé emocionalmente? Cuando me congelo emocionalmente, lo que hago es que digo, normal, pero por dentro estoy destruida, estoy estallada, estoy sufriendo, estoy resistiéndome para que no me vean como alguien vulnerable. Ahí es cuando te das cuenta que lo que estás haciendo es congelar tus emociones para aparentar un bienestar que internamente no está. Caso contrario, cuando estamos hablando del crecimiento espiritual. Deseo que este mensaje a ti también te haga eco y que si estás atravesando esta situación, compartas con tus amigos que también se puedan inspirar para que tomen acción y transformen su vida. Un abrazo, chao, chao.